Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Un saludo muy especial, queridos hermanos, en este día, donde gracias también a estos medios de comunicación, gracias a la cercanía que nos ofrece estos medios, pues le damos al Señor también alabanza, gloria, porque su misericordia es eterna. Qué bueno podernos encontrar un día más en este nuestro programa, donde la parroquia de Santa Bárbara quiere integrarse un poco más a ustedes, donde queremos entrar a sus hogares con una palabra de vida, con una palabra llena de misericordia, con una palabra de aliento en medio de este caminar, en medio de este acontecer. La iglesia también como peregrina, como aquella que camina hacia los viernes eternos que regala Jesucristo el Señor, vive, acompaña y lucha los momentos de dificultad, de alegría, los momentos también que imprimen en el corazón del hombre la gracia de vivir en comunidad. Iglesia, precisamente, es ir en camino. Iglesia es comunidad. Por eso, viviendo en sintonía con la comunidad de Cristo, esta comunidad que se quiere identificar totalmente con Él, vamos a iniciar este encuentro de corazón a corazón con el Señor. No podemos percibir nuestra vida de cristianos sin antes regalarle un espacio a la misericordia de Dios, sin antes podernos integrar cara a cara con aquel que sabemos nos ama, que nos escucha, que no nos ha abandonado. Hoy, precisamente, en este entorno donde alabamos al Señor por su creación, los invito para que hagamos oración, para que nos entreguemos a la voluntad de Dios, para que no permitamos que nada ni nadie nos separe de aquel que nos lleva en sus manos, que acompaña nuestro caminar y que se hizo uno de nosotros para entender nuestras limitaciones. Qué bueno que hoy hemos permitido que el Señor entre a nuestro hogar y por eso, con amor, con agrado, con esa simpatía de un Dios que escucha el clamor de su pueblo, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables por Él en el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos esa gracia que viene de lo alto, precisamente trayendo a nuestro corazón el deseo interior de reavivar la fuerza de Dios que por la gracia del bautismo hemos recibido.
Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva en los corazones de los hombres el deseo por conocerte, por querer vivir desde tu voluntad. Envía tu Espíritu Santo para que no vivamos únicamente llevados por nuestro parecer, sino también llevados por tu obra, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, para comprender que Cristo ha venido para traer la salvación. Envía tu Espíritu para no caer en el temor, sino antes bien con valentía, como aquellos que te han reconocido resucitado, van y anuncian la buena noticia a todos los pueblos. Envía tu Espíritu, Señor, para que esta pandemia no nos robe las fuerzas, sino que antes bien haga en nosotros acrecentar el deseo por tu fidelidad. Envía tu Espíritu para que la fuerza de tu amor, que se nos es regalada en el Pentecostés de la vida, pueda alcanzarnos hasta la plenitud de la vida eterna. Envía tu Espíritu, Señor, para que no nos dejes caer en la cobardía, para que antes bien salgamos con la frente en alto, porque estamos sellados con el sello del Cordero, con aquel que blanqueó sus vestiduras en la sangre de la entrega generosa, del reconocerte como nuestro único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor. Gracias porque imprimes en nosotros categorías de alabanza, porque sabes que no hay un corazón más noble, más dócil, más bondadoso que el que te reconoce como Padre y Señor. Que Santa María, la auxiliadora de los cristianos, Madre del camino, nos ayude también a identificar el rostro de su muy amado Hijo Jesucristo. Por eso, con un corazón lleno de Dios, con un corazón necesitado de la misericordia de Dios, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un corte y en un momento nos encontramos para dar el tema de este día. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. De verdad que a uno en el corazón le nace ese deseo de relacionarse con Dios cuando uno sabe que sin Él la vida se vuelve un completo caos. El tema de hoy es un tema que nos viene bien para comprender este momento tan particular de la historia. Hoy vamos a hablar de cómo vivir cristianamente en esta pandemia. El tema es ese: cómo vivir cristianamente en esta pandemia. Por eso permítanme que inicie esta reflexión, esta pequeña catequesis, con el Salmo 122. Si estás desesperado, si de esperanzas han huido de nosotros, si de pronto estás viviendo decadencia, estrés por este momento, te invito para que en tu Biblia, ahí en tu casa, te des la posibilidad de buscar este Salmo 122. Un salmo lleno de esperanza, un salmo lleno de misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos del esclavo fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están fijos en el Señor,
esperando su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos acabado de escuchar, queridos hermanos, este bello salmo. Y como creyentes, como cristianos, tenemos que estar atentos a la misericordia de Dios. Por eso el salmo de hoy es gratificante para acompañar el tema que hoy nos va a congregar: cómo vivir cristianamente en este tiempo de pandemia. Miren, hermanos, como cristianos podríamos caer en la cuenta, incluso aprovechando este espacio, que miren, las flores, la creación entera ve en Dios una certeza, y lo dice el Evangelio. Ellos no se preocupan por qué van a hacer ni cómo van a crecer. Ellos no se preocupan por si la lluvia les va a llegar o no. Ellos solamente por el acontecer de Dios viven identificados en su amor. Por eso recordemos que si Dios se preocupa por su creación y nosotros hacemos parte de esa creación, es porque Dios también en nuestro corazón quiere hacer cosas diferentes. En tiempo de pandemia no nos preocupemos, pues Dios sabe muy bien lo que necesita nuestro corazón. Dejémonos identificar por Él, que tanto nos ama. Hermanos, vivir la pandemia y vivir este momento desde el acontecer de Dios es precisamente vivir según la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros estaba precisamente esperando que llegara este momento? ¿Quién de nosotros estaba incluso preparado para vivir este acontecer? Ninguno. Se lo he repetido varias veces en las homilías y también en lo que hemos podido hablar. El cristiano, el que ama a Dios, la única certeza que tiene es que Dios hace su voluntad en todo momento y en el acontecer de la historia. Hoy el tema nos va a llevar precisamente a interiorizar no únicamente la parte psicológica, sino también lo espiritual, para que comprendamos que Dios no nos ha dejado. ¿Cómo vivir cristianamente en tiempo de pandemia? 3 realidades nos van a acompañar. Primero, el cristiano que vive en pandemia es un cristiano que no pierde la esperanza. En estos días, hablando con algunos psicólogos y escuchando algunas reflexiones, lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que esto no va a ser para siempre. A veces uno escucha a personas que le dicen a uno: Padre, ¿y cuándo va a terminar? ¿Será que esto no va a terminar? ¿Será que esto nunca se va a acabar? Pues precisamente, queridos hermanos, aunque parezca mentiras, aunque el afán y las noticias nos presenten un panorama oscuro, hoy tenemos que caer en la cuenta de que seguramente en algún momento llegará la luz. Hace un año atrás, todos encerrados, también pensábamos que nunca íbamos a ser capaces de salir de este encierro en el cual nos habíamos quedado. Y entonces uno se preguntaba si durante mucho tiempo íbamos a estar detrás de esas 4 paredes de nuestros hogares, y llegó un momento en que ya salimos de nuestros hogares con cuidados, con muchos elementos de protección, pero logramos salir. Eso es una primera claridad. El cristiano vive motivado por la esperanza. Sabe muy bien que esto no va a ser eterno y que de verdad nuestra fuerza y nuestro único propósito es el Señor. Dios no nos abandona. El salmo que nos acompañaba ahora, nuestra reflexión nos decía: Dios es misericordioso. Y yo se los expresaba cuando les hacía el ejemplo de una flor. Precisamente ellos no se preocupan porque saben de verdad, incluso sin tener razón, incluso sin pensarlo, porque son dependientes de la tierra, son dependientes del abono, son dependientes de la lluvia, son dependientes precisamente de todo lo que nos brinda el ambiente, pero ellos nos muestran hasta dónde es el reflejo de Dios. Usted y yo somos más que ellos. Ojo, no estoy por debajeando la creación, pero el Señor lo ha dicho en su palabra: somos importantísimos para Él. Para Él no somos desconocidos, para Él somos íntimamente hijos. Por eso no se te olvide, no perder la esperanza, no caer en la desesperación,
No dejarnos llenar de tantas noticias que van y vienen, que traen oscuridad, penumbras, que a veces nos llevan al desespero. Hay personas que de verdad tienden a dañarse su paz porque ven lo que dice este noticiero, lo que dicen en el Facebook, lo que le mandan en el WhatsApp, lo que se habla en el ambiente. Entonces, claro, ¿cómo no vas a vivir desesperanzado si en medio de nuestro entorno lo único que encontramos son palabras que nos llevan a pensar que esto nunca va a terminar? Hermanos, démonos la oportunidad de escuchar la palabra de aquel que ha dicho en nuestro corazón que quien crea en Él tendrá vida eterna, que quien crea en Él nunca quedará defraudado, que quien crea en Dios siempre va a tener la esperanza y la certeza de que Él camina a nuestro lado. Vaya sorpresa, vaya coherencia la de Dios cuando en el Salmo 22, tan repetido pero tan diciente para nuestra vida, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada, en absoluto, nada nos ha de faltar. Hermanos, la belleza de Dios, la integridad de Dios está en vivir cristianamente este tiempo de pandemia. Una primera experiencia es vivir la esperanza, una esperanza cierta de que esto no va a ser para siempre. Lo segundo, un cristiano que vive la pandemia es un cristiano que se aferra a la oración. Tenemos que vivir, hermanos, en ese querer de Dios que nos pide precisamente que no dejemos a un lado, que no quitemos en nosotros ese corazón orante, ese corazón que refleja la oración de Dios, que nunca se apartó de la voluntad de Dios, que nunca se apartó de la voluntad de su Padre. Nosotros, con un espíritu de gratitud, con un espíritu de oración, no podemos dejar que este tiempo se nos lleve esos espacios de oración. Ahora que ha sido tan reiterativo que nos están dando estos tiempos de encierro, 3, 4 días en la casa, ¿cómo aprovecharlos? Precisamente eso, la oración se convierte en fortaleza. Por eso, aparte de tener esperanza, la oración fortalece la esperanza. Aparte precisamente de vivir en esa esperanza cierta de Dios, la oración nos entrega la cercanía con Dios. Miren, no podemos pretender tener esperanza cuando hemos abandonado la oración. No podemos pretender tener a Dios en el corazón cuando no hacemos el ejercicio de integrar nuestra vida con Él. La oración se convierte en el mejor remedio, en la mejor medicina, en la mejor terapia para que encontremos solaz, paz en el amor de Dios. ¿Cuántos viven a diario el ruido, la televisión, el Facebook y cuántas situaciones más que a veces aturden nuestra vida y no nos entregamos ni siquiera un momentico en el día al Señor? ¿Cuántos se dejan llevar precisamente, como lo decía hace algún momento, por estas noticias tan, llenas de oscuridad, tan llenas de calamidad y no les permiten precisamente entregarle todo eso a mi Dios? El cristiano que vive en este tiempo de pandemia es un cristiano que tiene que vivir en la oración. Es un cristiano que no se puede alejar de la palabra de Dios, que se tiene que aferrar profundamente al amor, a la intercesión de María, porque en el proceso de la nueva evangelización hay una frase que hoy les pueda servir a ustedes: todo como fruto de la oración y nada sin la oración. Hermanos, hoy necesitamos cristianos orantes. Hoy necesitamos hombres y mujeres convencidos que, así como el Señor lo ha dicho en su palabra, solamente bastaría para nosotros la fe como la de un grano de mostaza y nuestra vida sería diferente, nuestro acontecer sería distinto, nuestra gratitud con Dios sería diferente. Hoy el vivir la oración se ha convertido en la mejor píldora contra el temor. ¿Qué hacían los primeros discípulos? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Pues se integraban íntimamente a la oración, se integraban precisamente a la compañía de la iglesia, a vivir en comunidad. Incluso si me estás escuchando y vives solo, no te sientas solo, vives en iglesia, vives en comunidad. Hoy el Señor ha entrado precisamente a tu vida, a tu corazón. Hoy el Señor ha entrado hasta tu casa por estos medios de comunicación
para llenarte de esa sabiduría eterna de Dios. No tenemos que sentirnos solos. Dios nos acompaña, Dios camina con nosotros. Pero la mejor manera de vivir en compañía de Dios es hablando con Él, intercambiando con Dios nuestras situaciones. Y solamente la oración provoca en nosotros ese sentimiento. Esa oración que perdura, que arranca de nuestros corazones ese miedo al enfrentarnos al futuro. Hoy, en tiempo de pandemia, Dios nos reta, Dios nos invita, Dios nos congrega a que hablemos íntimamente con Él. Dos expresiones de estas tres que vamos a hablar hoy: la esperanza y la oración. Y por último, voy a hablar de una palabra que sí se relaciona mucho con la esperanza, y es precisamente: no desconfíes de la voluntad de Dios. Hoy, precisamente, donde muchos hablan de que si Dios existe, ¿por qué está esta pandemia? De que si Dios es tan bueno como lo predicamos, ¿por qué precisamente vivimos en este momento tan fuerte de nuestra historia? Pues precisamente no desconfíes de Dios, no desconfíes de su voluntad, no desconfíes de que Dios hace posible lo imposible, no desconfíes de que Dios te tiene como una criatura amada. Por eso un cristiano en pandemia no puede ser desconfiado de la voluntad de Dios. Padre, si Dios me ama, ¿por qué permite tantas cosas? Padre, estoy en angustia, Dios se ha ido de nosotros. O en el peor de los casos, ¿será que Dios nos está castigando? ¿Será que estamos pagando lo malo que somos? Por ahí hay muchos predicando que si no nos convertimos, entonces este mundo se va a acabar. Esto no es ni tampoco es el momento para desconfiar de Dios. Hoy más que nunca necesitamos confiar en Él, saber que Dios pondrá los mecanismos necesarios para sacarnos de esta situación. Hace algunos meses atrás, el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI tomaron la decisión de vacunarse contra el coronavirus. Y me pareció algo chistoso. Yo sé también que es más como el picante, el amarillismo de nuestra sociedad, que en algunos comentarios del Facebook decían lo siguiente: si creen tanto en su Dios, ¿para qué se vacunan si Dios los va a salvar? Si creen tanto en Dios, siendo ellos los papas, siendo ellos el pontífice superior, ¿por qué desconfía de su Dios y se vacuna? Y entonces habían expresiones feísimas como: ay, demostraron que Dios no existe porque confiaron más en las fuerzas humanas que en las fuerzas de mi Dios. Y yo pensaba: hombre, a veces somos muy faltos de mente. Dios pone los recursos, Dios pone los mecanismos, Dios pone en la sabiduría humana la cura, la medicina frente a tantas enfermedades del mundo. ¿Y qué es lo que espera que nosotros hagamos? Pues precisamente que acudamos a esa obra de su misericordia. Todos somos humanos, desde el Papa hasta los sacerdotes, pasando por toda la humanidad. Necesitamos precisamente del cuidado, necesitamos también de creer, de confiar en que Dios ha puesto en la sabiduría humana aquellos capaces de buscar esta contra para este momento tan especial. Por eso no desconfíes de Dios, no deseches, no tires a la basura la misericordia de Dios. No estamos en el mejor momento para desconfiar de Él, para abandonarnos, para dejarnos huir como aquellos que perdieron las esperanzas. Por eso, recuerda, tres virtudes, tres grandes elementos: la esperanza, la oración y ante todo el confiar en Dios.
confía en Él, confía en Dios. No permitas que este momento te quite a Dios de tus manos. Por eso, queridos hermanos, qué bueno que hoy, en términos también de entregarnos a Dios, le digamos a Él: Padre, nos abandonamos en tus manos, porque sin ti nuestra vida no tiene sentido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Vamos terminando este programa, vamos terminando este acontecer, vamos terminando este tema, cómo vivir cristianamente este tiempo de pandemia. Y quiero finalizar con un texto que resume la visita de su santidad el Papa Francisco a Colombia. Y es un texto que nos viene súper elegante a nuestra reflexión, porque cuando hablo de elegante es precisamente porque el acontecer de la Iglesia vive desde el llamado del Papa, de aquel que es quien dirige la barca de Cristo, en este caso su santidad Francisco. Y nos viene elegantemente porque es que el que vive cristianamente también está llamado a vivir el deseo de vivir con la frente en alto, porque su Dios es un Dios que sabe, es un Dios que sana, es un Dios que libera. Por eso hay una expresión del Papa Francisco que me llamó mucho la atención en el discurso que dio el Santo Padre en el encuentro con sacerdotes religiosos, consagrados y consagradas, seminaristas y sus familias en la Macarena. Yo tuve la posibilidad de estar ahí y creo que resume lo que hoy queremos hablar, lo que hoy queremos sentir de Cristo. Y dice ese primer enfoque que el Santo Padre daba en la Macarena aquí en Medellín, una experiencia con Cristo que la tituló Permanecemos en Jesús, tocando la humanidad de Jesús. Escuchemos este fragmento. Con la mirada y los sentimientos de Jesús, que contempla la realidad no como juez, sino como buen samaritano, que reconoce los valores del pueblo con el que camina, así con sus heridas y pecados, que descubre el sufrimiento callado y se conmueve ante las necesidades de las personas, sobre todo cuando se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza, la indignidad, la indiferencia o por la perversa acción de la corrupción y la violencia. Con los gestos y palabras de Jesús que expresan amor a los cercanos y búsqueda a los lejanos, ternura y firmeza en la denuncia del pecado y del anuncio del Evangelio, alegría y generosidad en la entrega y el servicio, sobre todo los más pequeños, rechazando con fuerza la tentación de dar todo por perdido, de acomodarnos o desenvolvernos solo en administradores de la desgracia. ¿Cuántas veces escuchamos hombres y mujeres consagrados que parecen que en vez de administrar el gozo y la alegría, el crecimiento, la vida, administran desgracia y se la pasan lamentándose de las desgracias de este mundo? Es la esterilidad, esta esterilidad de quien es incapaz de tocar la carne sufriente de Jesús. Admiro demasiado al Santo Padre y me encanta escuchar sus palabras porque en virtud de ser cristianos coherentes no podemos vivir desgraciadamente. No podemos dejarnos por debajear por las situaciones del mundo. Debemos tocar la carne sufriente de Dios. Y la carne sufriente de Jesús, como buen samaritano, como lo expresaba su santidad, está inyectada también en este momento de la historia. Hoy el mundo está enfermo,
pero el mundo también necesita ser vacunado en contra de todas aquellas situaciones que un poco de manera depravada o un poco amarillista han venido a quitarnos la paz. No tengas miedo. Juan Pablo II lo decía en Chile a los jóvenes: no tengan miedo. Y hoy lo reitero con ustedes como una exhortación de un pastor que hoy le habla a su rebaño, diciéndoles: no tengan miedo y confíen, porque Dios no abandona las obras de sus manos. Ya estamos próximos a celebrar la fiesta del Buen Pastor. Ya estamos también invitados a mirar la carne del Cristo sufriente, pero también la del pastor bueno. Jesús, el Buen Pastor, nos ayude precisamente a ser testigos coherentes de que aunque caminemos por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Hermanos, un cristiano que vive en pandemia, un cristiano que vive este tiempo desde la cercanía de Dios, vivirá a plenitud y conscientemente, aún en medio, sí, de las dificultades. El padre Daniel lo ha sentido, hemos sentido miedo, nos hemos tenido que cuidar, a veces sí se baja el ánimo. Todo eso que ustedes sienten, yo también lo siento. Ahora reconocí, y quiero que ustedes también lo reconozcan, que en Dios y por Dios este momento tiene otro sentido. Por eso aumenta la fe, aumenta el gozo de creer en Dios, aumenta la oración. No desconfíes en Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que Santa María interceda por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague, Dios le pague a nuestro canal comunitario por permitirnos entrar a sus hogares por estos medios de comunicación, y a ustedes por ser tan atentos de escuchar la voz del pastor, instrumento de la gracia de Dios. Que María Santísima les acompañe. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo y tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar?